Buenas noches, jóvenes. Buenas Voy noches. a, voy a abrir la PPT para proyectar. Una cosa. Otra. Habíamos quedado que el examen teórico, el examen práctico iba a ser el día lunes para un grupo y el martes para el otro, pero el doctor Arauz me ha dicho que a más tardar tengo que entregar las notas el día viernes. Entonces podemos hacer el examen el día sábado para entregarle las notas aunque sea el sábado. Doctora, disculpe, ¿a qué hora sería? Porque tenemos conversatorio en el hospital presencial y después teníamos el examen presencial de radiología a mediodía más o menos. No, tendría que ser en la tarde. Tendría que ser a las 6, 7 de la noche, más o menos. Ya. O podría ser también el día viernes, ¿no? Viernes en la noche. Ya. Me avisan. Voy a ir compartiendo. Un minutito. Y ahora sí están todos. Un momentito, por favor. ¿Ven bien?
Vamos a ver la parte de abdomen, cómo nosotros estudiamos el abdomen. Tenemos el primer método que es la radiografía de abdomen simple. ¿En qué casos la vamos a utilizar? Cuando tengamos que ver algún problema de tipo digestivo, pero que de tipo obstructivo. En casos de que sospechemos también de neumoperitoneo, queramos ver cuerpos extraños, cuando queremos ver si es que hay algún cálculo en los riñones y no tenemos otro método diagnóstico, o en el sistema urinario no tenemos otro método diagnóstico, o no disponemos de otro método diagnóstico que no sea la radiografía. Entonces, ¿qué información nos va a dar? Vamos a ver acá pueden ver, visualizarlo. Aquí se ve el hígado que está debajo hasta el rebajo del reborde costal. Tenemos también el riñón derecho, no son el mismo paciente por si acaso. El riñón derecho se superpone acá, a veces lo vemos completo como aquí, a veces no lo vemos completo porque son sombras renales, simplemente las sombras de la silueta renal y la sombra de la silueta renal en el lado izquierdo, sabemos que está acá. No la vemos completamente, solamente, como les digo, sombras renales. Vamos a ver los músculos psoas al costado de la columna. Estos músculos se borran cuando hay alguna patología del retroperitoneo. Por ejemplo, una masa, un absceso, borra los músculos psoas. ¿Qué más vamos a ver? El gas del intestino grueso que se encuentra en la periferia del abdomen. Acá. El intestino delgado se encuentra en la parte media, en la región media inferior, y esto de aquí no tiene aire, o sea, no se ve nada en la radiografía. Cuando nosotros vemos el intestino delgado es que está patológico. Podemos, buscando la silueta renal, por ejemplo, acá se ubica, buscando más o menos por dónde bajaría el uréter, voy buscando cálculos. Aquí, por ejemplo, hay calcificación, pero son calcificaciones de vasos, pleuritos. Busco también por el otro lado, en el riñón, que no haya calcificaciones, igual voy bajando y buscando la presencia de algún cálculo. Esto es con el paciente que está preparado. Le han puesto, en caso de querer estudiar, por ejemplo, el sistema urinario, le hacemos preparar al paciente. Entonces, se le hace tomar sustancias osmóticas para que elimine lo que tiene el intestino para poder visualizar las demás estructuras, cuando nuestra prioridad no es el intestino, sino es otra cosa. Ahora, cuando el paciente viene en las condiciones que está normalmente, sin ponerle un enema evacuante o sin una sustancia para que elimine el contenido intestinal, vamos a conseguir esta placa. ¿En qué casos vamos a tomarle así como el paciente llega? Porque generalmente llegan a emergencia, se le va a tomar cuando esté con signos o querer descartar un proceso de tipo obstructivo intestinal. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferente forma o cantidad de gas. Todos, el mar va a ir a nivel del colon, solamente lo vamos a ver en el colon, formando el marco colónico, el colon ascendente, el transverso, por acá el gas del descendente, y acá el sigmoide no se ve que tiene gas. Entonces, mucho depende de la cantidad de gas de cada paciente, depende si está estreñido para que también tenga materia fecal. Fíjense en esta otra placa. Miren, el hígado, este es tremendo hígado y va hasta acá abajo. El borde del lóbulo derecho, miren hasta dónde va. Va casi hasta la región ilíaca, miren. Este es el lóbulo derecho del hígado. Es un tremendo hígado, el lóbulo izquierdo está acá. Es una tremenda hepatomegalia. A pesar de esta hepatomegalia, logro visualizar acá en este paciente la sombra renal. Veo que aquí el colon está caído, miren, el hígado lo ha descendido tanto que el colon transverso se encuentra acá caído, descendido. Y esto es el
el colon transverso, acá el colon descendente, acá tiene un poco de materia fecal y acá se encuentra la vejiga. Cuando nosotros vamos a hacer una radiografía, queremos que sea una radiografía para descartar una obstrucción intestinal, tenemos que solicitarle el paciente en decúbito, o sea, el paciente echado y el paciente de pie, o sea, cuando es para patología de tipo intestinal, sea obstrucción, sea neumoperitoneo, cuando los signos estén orientados hacia una patología intestinal, se le hace decúbito y de pie. Entonces, por ejemplo, este es un paciente el cual está hecho de pie. ¿Para qué me sirve la incidencia de pie? Cuando hay una obstrucción intestinal, se forman el aire que está de más en perdón, acá, el aire que está, el aire patológico, digamos, en el intestino grueso o delgado. Cuando se trata de una obstrucción, ahora en obstrucción lo vamos a ver mejor. Cuando hay una obstrucción se forman niveles hidroaéreos, que es esto de acá. Entonces, estos niveles hidroaéreos me indican que hay una oclusión intestinal. Entonces, tengo que buscar estos niveles hidroaéreos o tengo que buscar gas por debajo de los semidiafragmas para descartar un neumoperitoneo. Este, por ejemplo, es gas de la cámara gástrica. Esta es la mama que está colgando acá y acá está la otra mama. Siempre van a ver en el lado izquierdo la cámara gástrica. Cuando está de pie, se forma la cámara gástrica. Es por eso que en el tórax veíamos la cámara gástrica. Cuando el paciente está echado, como está acá en decúbito, no ve en cámara gástrica. Este, por ejemplo, veo bastante gas en intestino grueso. Tengo la sospecha de que un, pueda ser una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué hago? Le tomen su radiografía de pie. O sea, el tecnólogo me, cuando indican radiografía de cúbito y de pie. Entonces, si hubiera una obstrucción, acá se va a formar niveles hidroaéreos. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Por eso se toman esas dos incidencias. Otra indicación es la descarte de neumoperitoneo. Eso tiene que estar el paciente de pie para poder que el aire se vaya por debajo de los diafragmas. Entonces, miren, esto es el aire que está en la cavidad abdominal por ruptura de víscera hueca. Fíjense acá, también. Esto es el hígado y esto de acá es el vaso. Aquí están las asas intestinales, toditas juntas, se han juntado acá por el aire. Esto es lo que le llaman el signo de alas de gaviota. Acá hay gas, aire por debajo del diafragma. Este es el diafragma, este es el hígado, y por debajo de los dos está el gas, que nos está indicando ruptura de víscera hueca. Este es el diafragma, este es gas, el aire, perdón, el aire libre en la cavidad abdominal, y esto es la cámara gástrica. También nos sirve para descarte de cuerpos extraños y calcificaciones. Esta es la radiografía de un niño, no hay cámara gástrica, por lo tanto está de cúbito. Y esto de acá es un cuerpo extraño, metálico, que el niñito se comió. No sabemos qué objeto es, algún juguetito, algo, pero se lo comió el niñito. Y esto estaría a nivel de ayuno, ¿no? Este es también un niñito, pero de mayor edad. Y acá estamos viendo la presencia de una moneda que está en la zona del estómago, en la zona gástrica.
Acá una botella que le han metido a través del recto a un paciente que estaba en estado etílico. Estos son cálculos colariformes a nivel de los riñones. Entonces, cuando no hay otro método diagnóstico, la radiografía de abdomen simple no sirve todavía, quizás no dando signos tan buenos como nos dan los otros métodos, pero nos ayuda a ver bastante patología. Vamos a ver una de las principales indicaciones y que van a tener ustedes bastante en su vida de médicos, sobre todo cuando sean médicos generales, va a ser cuando empiecen a trabajar en las emergencias. Van a tener bastante pacientes que vienen en emergencia para descarte de un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, en esos casos hay que tomarle la radiografía de abdomen, de cúbito y de pie, de abdomen simple. Entonces, ¿qué sucede en una obstrucción intestinal? Esta obstrucción intestinal es algo que está dificultando el camino, el pasaje de el contenido alimenticio a través del intestino. Esa es la obstrucción intestinal de tipo mecánica, es una barrera física. La de tipo funcional es la que tanto el intestino se queda quieto, no hay movimiento, no hay peristaltismo. Entonces empieza el intestino a dilatarse, empieza a llenarse con aire. Entonces, ¿qué sucede en una obstrucción intestinal? Miren aquí. Tenemos acá una barrera, está pasando el contenido alimenticio del intestino, en este caso intestino delgado, y acá tenemos una obstrucción. Llega un momento que se obstruye completamente y empieza el contenido a regresar. Lo que acá por debajo de la obstrucción no hay nada porque ya lo eliminó, no pasa nada. Entonces no vamos a encontrar tampoco gas a nivel del intestino grueso porque acá está tapado, está cerrado. El contenido alimenticio se queda acá estancado y qué cosa empieza a hacer el intestino, a haber mayor peristaltismo, empieza alteraciones de la motilidad para tratar de vencer la barrera de la obstrucción. Como no logra vencer, empieza esto a acumularse el contenido alimenticio y la presencia de gases. ¿Por qué? Porque hay la flora bacteriana, como el alimento se queda ahí, la flora bacteriana empieza a descomponerse y se acumula gases. Entonces, el aire acá, o sea, esto es contenido líquido y también tenemos la presencia de aire por la proliferación bacteriana. Entonces vamos a tener en el intestino delgado y grueso tanto aire como bolo alimenticio. Esto se va poco a poco, transcurriendo 12 horas, ya se va reabsorbiéndose todo el gas del intestino. Ya no vamos a encontrar nada por debajo de la obstrucción. Entonces, a emergencia van a llegar 3 tipos de pacientes. Uno que tiene obstrucción en las asas intestinales, o tiene dilatación, no obstrucción, a nivel de las asas intestinales que están en la periferia, como ven acá, o sea, el marco colónico. El marco colónico tiene el gas así. En este caso podría ser normal, podría ser patológico. Tenemos que ver obstrucción. El intestino delgado se encuentra en la parte acá media. Entonces, si hay obstrucción del intestino delgado, por encima de la obstrucción hay dilatación del intestino delgado y por debajo de la obstrucción no hay aire, ya no hay nada, porque está obstruido. Entonces solamente veríamos el gas del intestino delgado, gas en el intestino delgado, que normalmente no lo veíamos, ahora lo vamos a visualizar.
Pero ¿dónde lo vamos a ver? En la parte central, más central. ¿Qué otra característica tiene el gas del intestino delgado? El intestino delgado tiene válvulas conminentes, tiene vellosidades y me va a dar la forma como si fueran de unas monedas apiladas. Miren acá, como si fueran líneas, ¿dónde lo ven mejor acá? Acá, más o menos. Aquí, miren. Líneas radiopacas que cruzan de un lado a otro del intestino delgado. O sea, no solamente están localizadas en la parte del centro, sino que eh, tienen líneas, las válvulas conminentes, que pasan de un lado a otro. Atraviesan como ven acá, como si fueran moneditas apiladas. No tienen austras como la asa gruesa. Miren la asa gruesa. Tiene austras, tiene ondulaciones. Bueno, otro, la medida de las asas intestinales. El gas que nosotros encontramos en el intestino o el grosor del intestino grueso es entre 6 a 9 centímetros de ancho. Entonces, es por eso le llaman intestino grueso, porque es más ancho. En cambio, el intestino delgado tiene como máximo 3 centímetros. Entonces, cuando vemos que ha pasado de 3 centímetros, ya lo consideramos una dilatación. Y acá, cuando pasa de 9 centímetros, ya lo consideramos una dilatación. Entonces, ¿qué cosa está dilatada? El intestino delgado es este de aquí. Miren, el aire lo encuentran en la parte casi media hasta acá abajo. El intestino grueso, el aire lo ubican en la periferia. Y también tenemos el caso en que podemos tener tanto el intestino delgado como el intestino grueso dilatado. En estos casos, esto es un hilio paralítico, o un hilio adinámico, o un hilio reflejo. Hilio significa que el intestino se queda quieto por una causa funcional, ya sea desequilibrio hidroelectrolítico, por un golpe que haya tenido el paciente, un accidente de tránsito que ya se haya golpeado el abdomen, una operación que lo hayan hecho, algo que esté condicionando un dolor, digamos un traumatismo o una falta de funcionabilidad y se queda quieto el intestino. Entonces, cómo vamos nosotros a visualizar? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Porque esto nos da la duda. Yo les he puesto las más bonitas de las imágenes, pero así no son en la vida real tan bonitas. Muy pocas son bonitas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sospechamos que hay o no hay? ¿O este paciente tiene muchos gases? Porque puede ser que por muchos gases lo hacemos que le tomen su radiografía de pie. Con la radiografía de pie voy a buscar yo los niveles hidroaéreos. Entonces, esto es lo que vemos, el aire acá, en condiciones normales, en el intestino delgado no hay aire. Si lo vemos, entonces sospechamos de un cuadro clínico de obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué vamos a visualizar? ¿Cuáles son los signos radiográficos que vamos a ver en una obstrucción intestinal? Hemos hecho al paciente, hemos visto gas a nivel del intestino, ¿no es cierto? Delgado. Ya. Vamos a hacer que el paciente se ponga de pie. Entonces, al ponerse de pie, me va a dar signos radiológicos. Entonces, miren aquí. Miren la forma que tiene estas asas intestinales. Estas son las válvulas que les menciono. Y que me da esta forma como si fueran moneditas. Acá. Esa es la morfología de la asa intestinal cuando está dilatada. La asa intestinal delgada cuando está dilatada. Entonces, miren aquí, están
asa intestinal delgada dilatada, por acá todo esto va delgada dilatado. Entonces ya ese signo ya me está sugiriendo que hay una obstrucción intestinal, de intestino delgado. Cuando el gas empieza, cuando se obstruye y el gas empieza a producirse, si yo tengo así el intestino delgado y el paciente está en decúbito, el aire primero empieza a estar el líquido acá estancado, el líquido, el contenido alimenticio, y después empieza a producir aire. Pero si el paciente está en decúbito, ¿qué va a pasar con el aire? El aire va a empezar a irse a la parte de arriba, echado, como están viendo acá, miren. Estas son las asas intestinales, delgadas, dilatadas en la tomografía, y el aire empieza a subirse aquí, a estas zonas. Cuando está en decúbito, empieza a formarse acá. Miren estas bolitas negras, estas imágenes radiolúcidas. Miren, ¿ven? Cómo empieza acá a entrar el aire entre las vellosidades. Esto es lo que nos me da el signo de el collar de perlas o collar de cuentas, que se produce en obstrucción de intestino delgado, que es esto de acá, y que se ve en la placa radiográfica antes que el paciente, cuando recién está empezando una obstrucción intestinal. Miren, unas bolitas acá, unas bolitas radiolúcidas. Es el aire que está entrando en las vellosidades, es el primer signo. Después ya empieza a dilatarse y después se convierte ya en este. Entonces, ¿en qué caso se obstruye el intestino delgado? Generalmente es por bridas y adherencias postquirúrgicas. Esto para que vean la disposición de las asas intestinales delgadas y las gruesas. A este paciente le han hecho una radiografía de colon, al parecer algunos días atrás, ¿no? Entonces, está todavía tiene un poco de contraste a nivel del colon, del marco colónico, colon ascendente, transverso, descendente y por acá el sigmoide. Cuando se evalúa el colon se le pone aire para poder verlo. Si el colon no está dilatado, no se va a poder visualizar. Entonces, esto es para que vean la localización del colon y la localización del intestino delgado. Pues acá está dilatado el intestino delgado. Miren las vellosidades, cómo cruzan como líneas radiopacas de un lado a otro. Esto es la pared del intestino. A mayor edema, mayor separación de la pared. Cuando al paciente se le pone en decúbito, está en decúbito y se le pone de pie, voy a ver la formación de niveles hidroaéreos. Entonces, esto me confirma que acá hay una dilatación. Esto me confirma que hay una obstrucción. ¿Cómo son los niveles hidroaéreos? Son más anchos que altos. ¿Qué significa? Que acá en la parte de abajo, si ese es el asa intestinal, aquí en la parte de abajo hay líquido y en la parte de arriba hay aire. Entonces, por eso se forman estos niveles hidroaéreos, más anchos que altos. Miren, más anchos que altos. Este es gas, este es intestino delgado. Si ustedes ven en el marco colónico, no hay gas. ¿Por qué? Porque si se obstruye el intestino delgado, no pasa gas al grueso.
Miren aquí, niveles hidroaéreos más anchos que altos, más anchos que altos. Acá también hay otro, acá hay otro, miren aquí, más anchos que altos. Parece que fuera una escalerita, de acá baja uno, acá baja otro peldaño, parece una escalera los niveles hidroaéreos. Es el mismo que está repetido. ¿Ve cómo se va a formar? Y también se forman asas así, como si fuera una U invertida. ¿Qué sucede en el intestino grueso? El intestino grueso, la principal, digamos, la principal causa de obstrucción son los cánceres. Los cánceres o los vólvulos del sigmoide. Vólvulo cuando el intestino es muy grueso, muy largo. Entonces, este es un intestino grueso, la parte del sigmoides que está volvulado acá. Entonces forma esta forma de como si fuera el grano de café. Este es el asa gruesa dilatada del sigmoides y acá la otra asa del sigmoides dilatada. Entonces, esta unión, esta forma es esta, la del grano de café. Es una de las causas de obstrucción intestinal. Entonces, cuando yo sospecho obstrucción intestinal, veo que está dilatado el intestino grueso, por debajo de la obstrucción no hay aire, solamente hay en la parte por encima de la obstrucción está dilatado. Acá, por ejemplo, no tienen aire, pero voy a encontrar, cuando lo pongo de pie, miren, de pie, niveles hidroaéreos más altos que anchos. Más alto que ancho. Acá igual, más alto que ancho. Entonces, esa es la característica del intestino grueso, niveles hidroaéreos más altos que anchos. Más altos que anchos. Acá, más altos que anchos. Entonces, esa es la característica. Acá un vólvulo de sigmoides, miren cómo está la asa intestinal volulada. Miren. Y acá niveles hidroaéreos más altos que anchos. Más altos que anchos. Entonces, es gas de intestino grueso. Basta que ustedes encuentren un nivel hidroaéreo en la zona donde está la periferia para que sea intestino grueso. Si lo encuentran en la zona un poco más central, es intestino delgado. Y el hilio paralítico o hilio funcional o hilio reflejo es cuando el intestino se queda quieto, cuando no hay peristaltismo por disfunción. Entonces voy a ver asa delgada y asa gruesa a la vez dilatada. Asa gruesa acá y asa delgada en el centro. Entonces asa gruesa por aquí y asa delgada en el centro. Todo está completamente dilatado. Puede ser también un hilio reflejo en una sola zona. Miren acá, por ejemplo, también, acá hay asa delgada y acá hay asa gruesa. A veces solamente se dilata una zona. Por ejemplo, en casos de apendicitis, voy a encontrar asas intestinales dilatadas en la fosa ilíaca derecha, quietas ahí, quietas, se quedan quietas. Se forman pequeños niveles también cuando uno lo pone de pie, pero solamente en un lado. Igual, por ejemplo, en casos de pancreatitis, se forma un hilio reflejo en la parte del epigastrio. Se queda el intestino y se forma quieto ahí, se dilata un poco y se forman niveles hidroaéreos. Cuando las chicas tienen su menstruación y tienen cólicos, hay dolor.
Y el dolor le va a producir que el abdomen se hinche. Las chicas deben saber eso, saben cómo es el dolor el cólico menstrual. Entonces, y saben que se hincha el abdomen. ¿Por qué se hincha el hipogastrio, perdón? Es por eso, porque se hace un hilo reflejo. El intestino se queda quieto por el dolor. Entonces, hay hilios reflejos que son completos o hay hilios reflejos que son solamente localizados o hilos funcionales, mejor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pues terminamos ahora. Vamos a ver estómago. Bueno, vamos a ver estómago. ¿Cómo se evalúa el estómago? El gol estándar para evaluar el estómago es la endoscopía. La endoscopía directa que lo hace el gastroenterólogo. Ese es el mejor examen para evaluar el estómago. Pero no siempre ustedes van a poder tener un endoscopio, no van a poder siempre contar con un gastroenterólogo que haga endoscopía, o está mal logrado el equipo, o está de vacaciones el gastroenterólogo, o el mismo paciente no quiere, a veces ha tenido malas experiencias con endoscopía y no quieren, o tienen un cáncer de estómago, perdón, un cáncer de esófago y no se puede realizar, no entra el endoscopio. Entonces, el segundo examen, como siempre digo, el plan B, viene a ser el estómago a doble contraste. ¿Por qué se llama doble contraste? Porque se le da de tomar al paciente bario y también se le da de tomar sal de ánidos que produce gas. El gas me va a dar imagen radiolúcida y el bario me va a dar imagen radiopaca. Entonces, por eso se llama doble contraste, blanco y negro. Entonces, qué cosa es lo que vamos a ver en la radiografía de doble contraste? Voy a poder ver cuando el paciente está en decúbito, voy a poder visualizar los pliegues, los pliegues mucosos que hay en el estómago, que vienen casi paralelos a los bordes de las curvaturas. Entonces viene así, y los espacios que hay entre los pliegues. Los espacios se llenan de blanco y los pliegues están de color radiolúcido, negrito. Entonces se ve la morfología de los pliegues mucosos para descartar alguna tumoración, para descartar úlceras, gastritis. Voy a poder visualizar la curvatura menor, la curvatura mayor, voy a ver el antro, la región del píloro y el bulbo duodenal. Una vez que he completado esta parte donde veo la mucosa, le doy de tomar más bario al paciente y lo pongo de pie. Entonces, al ponerlo de pie, el aire se va a ir a la parte de arriba y el bario va a quedar en la parte de abajo. Y me va a dibujar la forma del estómago. Entonces, voy a poder ver las diferentes partes del estómago, el fondo, la curvatura menor, la curvatura mayor, el cuerpo del estómago, la región del antro, el píloro y el bulbo duodenal. Entonces, esta es la primera parte. La primera parte que se hace con el paciente en decúbito, que me permite ver la mucosa, se llama mucosografía, la primera parte. Entonces, ven acá el estómago, el bario se ha ido al fondo porque el paciente está en decúbito, y esto que ven radiolúcido, lo negrito, son los pliegues mucosos. Y lo blanco que está acá es el espacio que hay entre pliegues mucosos. A mayor engrosamiento de los pliegues, como pasa en las gastritis, voy a encontrar los espacios más anchos. O sea, estos espacios radiolúcidos, esto radiolúcido lo voy a ver más ancho cuando hay engrosamiento de pliegues. Cuando esto sucede es una gastritis. Los pliegues tienen que ir paralelos casi a los bordes del cuerpo gástrico.
Cuando veo que hay distorsión, tengo que pensar que hay alguna patología que está produciendo, sobre todo las úlceras, esa distorsión. Como esto se hace con un estudio dinámico, se ve cuando se está contrayendo acá el bulbo duodenal y en algunas oportunidades desaparece, como acá no están viendo el bulbo duodenal. Pasa unos minutos y el bulbo empieza a formarse, como ven acá, porque están viéndolo con fibroscopía, lo ven en vivo, el movimiento del estómago. Inclusive les cuento, cuando se hace este examen y no sale el bulbo, porque también debemos de ver el bulbo, o no se forma el bulbo, no se visualiza, le decimos al paciente, señor, piensa en algo rico que quiere usted comer, ¿qué le gusta, qué le encanta comer? Lo hemos saltado, empieza a pensar y el bulbo duodenal se empieza a formar. Entonces, ese es un examen dinámico. Este es otro paciente que se le ha dado un poquito más de bario y menos aire, no se ha dilatado tanto, pero se ve un mayor acúmulo de bario. Y miren acá, los pliegues mucosos se encuentran normales, pero se ha pasado un poquito el bario y no se ve claramente el bulbo porque no han esperado, ¿no? En ese momento he estado para que vean cuándo está dilatado y cuándo está contraído el bulbo. Entonces, aquí esta primera parte es básicamente para yo ver pliegues mucosos. Después tengo ya cuando el paciente lo hago poner de pie y el aire se va a ir al fondo gástrico. Lo van a reconocer porque el aire está en el fondo. Entonces, este es el fondo gástrico, la curvatura menor, la curvatura mayor. El antro, el píloro y el bulbo. Y esto ya el duodeno. Entonces, acá voy a ver si hay algo que le falta a este estómago. Voy a ver imágenes de sustracción. Generalmente, imágenes de sustracción me dice que hay una tumoración. Imágenes de adición, algo que está por fuera sale. Un divertículo, por ejemplo, puede salir por fuera, va a salir de la forma normal porque hay una protrusión de la pared gástrica. Voy a poder ver la forma del estómago. Acá, por ejemplo, un estómago en cascada, que es normal también, ¿no? Voy a ver cómo se contrae y cómo se dilata. En diferentes posiciones se va tomando esto. Entonces me va dibujando, recuerden, el molde, la parte interna de cómo es el estómago, cómo es el duodeno. Entonces, si hay algo dentro de la pared interna, hay algo en la mucosa, se va a representar acá como una imagen de sustracción, algo que no se lee. La ecografía no es buena para el estudio de estómago. En algunos pacientes, puedo visualizarlo en la ecografía convencional, en algunos pacientes puedo ver algunos cortes que podría, así de casualidad, visualizar. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo está en movimiento y la ecografía no lo agarra por estar en movimiento y por tener gases. Pero en algunos pacientes delgados que no tienen gases se puede hacer tal vez algunos cortes del estómago, 1 o 2 cortes, no más. Entonces no es buen método, a no ser que sea la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es una endoscopía que se hace a través del esófago. Se le cela al paciente, se empieza a hacer la ecografía a través del esófago. Pero no es pues tan frecuente el uso, ¿no? Se realiza, pero en ciertos pacientes y en ciertos sitios solamente. Porque en hospitales del MISA no existe una ecoendoscopía. En esa luz sí. Entonces, la tomografía tampoco es buena para un estudio preliminar del estómago. Me sirve para yo completar lo que ya vi en la endoscopía o vi ya eh, en la radiografía de estómago doble contraste o lo que ya visualicé en la ecoendoscopía. Veo, por ejemplo, un cáncer y quiero ver el estadiaje del cáncer. Entonces, para eso me sirve. Quiero descartar una úlcera, si se ha encontrado una úlcera, quiero ver si esa úlcera está perforada o no. Entonces, para eso me sirve, se está perforando, para completar un diagnóstico, no para diagnósticos primarios. Entonces, esta es una tomografía, un corte axial,
¿Dónde estoy viendo acá? El hígado. Esta es la vesícula biliar. Este es el estómago que está con vario, la pared gástrica, que normalmente todas las paredes tienen más o menos 3 milímetros. Esto es el páncreas, la arteria esplénica y este es el vaso. Y esta es la grasa que rodea a los órganos, que es el mesogástrico, ¿no? Que tiene grasa. Esta es la grasa mesogástrica. Este es otro corte del estómago, un poquito más, se lo está viendo más el cuerpo. Miren cómo son los pliegues mucosos. Recuerden que en la tomografía se hace cortes de 3, de 5 milímetros entre corte y corte. Entonces, esos cortes se pierden, entonces esos centímetros se pierden. Entonces, no se ve cosas finas, como podría ser una pequeña úlcera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué patología puedo ver con el estómago doble contraste. Voy a poder ver las gastritis. Si es que yo veo, voy a poder ver gastritis. Entonces, ¿qué va a pasar en una gastritis? Como están viendo acá, los pliegues mucosos se engruesan y los espacios se van a separar más. Entonces, es como voy a ver, miren los pliegues. Está el doble del tamaño normal los pliegues y los espacios están más separados. La parte blanca son los espacios. Entonces veo engrosamiento de pliegues. A mayor cronicidad de la gastritis, más gruesos se vuelven los pliegues. Miren una gastritis crónica. ¿Cómo veo en una endoscopía? ¿Cómo podría verlo? Perdón, una ecoendoscopía. Podría verlo de esta forma, miren. Esto es la mucosa gástrica. Todo esto es la pared gástrica, perdón. La mucosa es acá. Y hay un engrosamiento aquí de la mucosa. Así lo puedo ver en la ecografía, pero no es econdoscopía, es la ecografía. Una ecografía en la que yo estoy haciendo por otro problema, puedo encontrar un corte así, que en este caso lo caracterizaría que, sugiriendo que es una gastritis crónica porque la pared del estómago debe medir 3 milímetros y acá está midiendo por lo menos 8 o 9. Pero no voy a ver todo el estómago más que un corte nomás. En la tomografía, mire cómo se ve la gastritis crónica, engrosamiento de la pared, pero toda la pared del estómago, no solamente una parte, toda la pared está engrosada. Son casi exámenes un poco incompletos para lo que es vías digestivas, sistema digestivo o sistema gastrointestinal. ¿Cómo veo una úlcera de tipo benigna? Si yo tengo acá una úlcera, tengo una cavidad. Cuando es benigna, la cavidad es de bordes regulares. Entonces, en esta cavidad se va a llenar el bario. Cuando le dé al paciente, acá se va a llenar el bario. En el nicho ulceroso se va a acumular el bario. Esto es un nicho blandito, porque es benigno. Entonces, no hay alteración, digamos, no hay dureza acá alrededor porque es blando. Entonces, ¿qué sucede con los pliegues mucosos que normalmente iban así, paralelos unos a otros? ¿No? Más o menos así. Ya. Acá estos pliegues mucosos, como trata de cicatrizar, los pliegues mucosos confluyen a la úlcera, llegan así. Llegan así más o menos como un solcito. Entonces, estos pliegues que vienen así, estrellados como si fueran rayos de sol, estos pliegues mucosos
significan benignidad y llegan hasta el borde de la úlcera acá, porque esto es blanco. Solamente alrededor tengo un poco de edema alrededor por el proceso inflamatorio que me condiciona la lesión. Hay una banda radiolúcida del edema, me va a ver radiolúcido, negrito, pero una bandita delgadita, muy delgadita que casi ni se ve. Eso voy a ver en una úlcera benigna. ¿Qué voy a ver en una úlcera maligna? En una úlcera maligna. La úlcera maligna es así. Entonces, el bario, el acúmulo del bario lo voy a ver así por irregular. El cáncer es duro. Entonces, toda esta zona de acá alrededor está duro, está endurecido por el cáncer. Entonces, los pliegues mucosos, hay una retracción y los jala así. Una forma como de una araña. No llegan a la úlcera y tienen forma distorsionada. Entonces, esto de acá, alrededor, es duro. Eso es lo que se llama un menisco de Harman, de Karman, perdón, de Karman. Y esto de acá, lo que está alrededor, es la corona de Hampton, este tejido edematoso. Y esto es el menisco de Karman. Esta zona alrededor, que es dura y separa del borde. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la radiografía. Miren aquí, este es el nicho ulceroso y los pliegues mucosos, miren cómo confluyen a la úlcera, llegan hasta la úlcera, pero llegan dando la forma de un sol, los rayitos de un sol, miren acá. Este es el nicho ulceroso y los pliegues confluyen hasta el borde de la úlcera. Como esto condiciona retracción de los pliegues, también retrae el borde del estómago, lo que se llama incisura espástica, la retracción. La úlcera maligna, como la estamos viendo acá, miren, una cavidad irregular, donde en esta endoscopía se ha acumulado camoco, todo esto alrededor es duro, por eso es que el pliegue mucoso no llega hasta la úlcera y es irregular. Entonces, miren, todo esto es la cavidad, toda esta alteración es la cavidad irregular, y miren los pliegues que feos confluyen por el tejido duro que hay acá alrededor. Entonces, esto es lo que se ve. Esto es el tejido en... Esto es como cuando hemos visto, por decirles, en frontal, vamos a poner. Y acá en lateral, en la parte lateral, solamente el nicho ulceroso, cuando está en lateral, voy a ver alrededor de ese nicho ulceroso, voy a ver este tejido, esta parte blanca, esta parte, perdón, radiolúcida, que es la parte donde el tejido está duro por el cáncer. Y el pliegue no llega hasta ahí. Esto es lo que se llama el menisco de Karman. Esto duro, tejido duro. Entonces, esto es su teoría que falta un poquito, pero ahorita acaba ya. Los tumores benignos en todo el sistema gastrointestinal y como hemos visto también en el tórax, tienen la característica que son bordes regulares. Entonces, miren, este es de bordes regulares. Son homogéneos, de bordes regulares. Como no tienen una mucosa alrededor, el vario no se adhiere acá. Entonces, ¿cómo voy a ver? Voy a ver como una imagen de sustracción, algo que falta a este estómago. Tiene la característica que ocupa un lugar, pero no destruye. Es un
es un tumor blando. Entonces, miren, las paredes no están destruidas, se visualiza las paredes. Esta es una imagen de sustracción, algo que le falta ahí. Esto, el estómago está en movimiento cuando se le realiza, entonces se ve que se contrae, tiene su peristaltismo normal, no se altera el peristaltismo, no es un tejido duro, es un tejido blando, hay movimiento normal. Como veo acá en una tomografía, miren, este paciente tiene la pared del estómago gruesa, normalmente debe ser como acá en el fondo, 3 milímetros máximo. Por lo menos acá está en 6 y acá debe estar en 5, 4. Y pero veo esta masa de bordes regulares que, digamos, ensancha el estómago, pero no destruye el borde del estómago. No capta contraste, tampoco se le ha aplicado contraste y no capta contraste. No varía con el contraste. Bueno, de repente no lo van a entender. Este es el estómago que está con aire, en la parte de la primera parte que es la mucosografía. Y en esta mucosografía, en la primera parte donde se ven los pliegues mucosos, acá veo una imagen de sustracción. Mire. Esto era esto. Una imagen que no se representaba. Entonces vamos a ver ahora los tumores gástricos, el cáncer gástrico. Entonces, ¿cómo sería la forma del estómago? Este es el estómago, más o menos, ¿ya? El cuerpo. Ese es el fondo gástrico que está con aire. El cuerpo vendría aquí, lo que estamos viendo. Y acá debería venir. Toda esta zona de acá, que no se está representando, es donde está el cáncer. Una imagen de sustracción, esto. Entonces el cáncer apareció en la mucosa y no deja representar el borde, ha destruido el borde de acá inferior del estómago. Esta es una imagen de sustracción. Acá, ¿qué sucede? Miren, esta es una tomografía para ver, la tomografía me sirve para ver estadiaje del tumor. Entonces, este es el estómago, fíjense el borde. Esto es lo normal, 3 milímetros como máximo. Acá ya empieza a engrosar. Miren, aquí todavía está delgado. Miren, aquí ya a nivel del antro empieza a engrosar ya la pared. Entonces yo solamente veo esto pequeño de la luz, porque esto es la pared gruesa. Entonces, más o menos es lo que representaría acá, miren. Esto sería el tumor que están viendo aquí, y lo que yo estoy viendo aquí en radio opaco blanco es este líquido. Entonces estoy viendo el interior, el contenido y la disminución del calibre de la luz. Y esto es la masa. Entonces me sirve para estadiaje. Miren, acá hay una metástasis en el hígado, en ojo de buey. Entonces me sirve para dar estadiaje. Miren aquí, toda esta parte de acá abajo, toda esta parte debería ser el estómago. Y todo esto de acá, en la zona, con todo lo radiolúcido, la imagen de sustracción en la zona del cáncer.
que está a nivel del antro. Este no es el mismo paciente, pero es un paciente bastante similar. El hígado, este es el estómago, miren las paredes como es normalmente, y acá ya empezó a engrosar. Hay un mayor engrosamiento acá en el antro. Y ya dio una metástasis acá en el hilo gástrico. Entonces me sirve para estadiar el cáncer. ¿Sí? Mire, este es el estómago, acá está, en este caso todo el estómago está comprometido, probablemente haya tenido una gastritis crónica y de ahí se ha formado esta masa acá a nivel del antro. Acá también, este es adenopatía en el hilo gástrico, acá hay otra y acá hay otra. Tiene tres adenopatías en el hilo gástrico. Ese es un estadio 3, ¿no? Hasta lo que vemos en esta planta. Y esto que lo tiene el doctor en la teoría, por eso se lo sigo poniendo, pero la plaquita es más antigüita. Miren, todo esto esta es parte del antro del estómago. Más o menos ahí debería ser el estómago normal. Toda esta zona que no se ve de sustracción, ese es el cáncer. Miren aquí el estómago normal, la pared normal del fondo, delgada, y miren acá ya empezó, se engrosó. La luz solamente es esto que estoy viendo, está con vario, aquí le han dado vario, y miren el engrosamiento de la pared. Todo esto por la masa. Esta es una adenopatía. Entonces, esto para eso me sirve la tomografía, para dar estadiaje. ¿Alguna pregunta? Qué bueno. Bueno, ¿cuándo hacemos el examen? Ya. ¿A qué hora es el teórico? Ya, 9:30 podría ser. Ah, ya. Ya está bien. Está bien 5 de la tarde, pues no sé. Lo hacemos virtual. El examen teórico, práctico, pues. No, virtual, estaba diciendo, no le estaba diciendo para que vayan. No, 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 virtual. Sería virtual porque, como les dije, yo quedé con ustedes lunes y martes. Entonces, si me están exigiendo las notas, lo voy a hacer virtual. Virtual. Ya. Pues se ponen de acuerdo, entonces me avisa. ¿Me avisan? No, no, virtual. Que van a estar, que los voy a estar haciendo correr encima, pobrecito. No, ya tienen bastante con los exámenes. Ya.
Bueno, chicos, entonces nos ponemos de acuerdo para la hora del examen. El seminario ya lo mandan también, pobres. Ahora tiene un montón este fin de semana de cosas. Ya, cuídense, chicos. Ya nos ponemos de acuerdo. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Ya,